En el programa anterior, cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad de elaborar una primera versión de un plan de gestión de riesgo y amenaza para hacer realidad su proyecto de vida a partir de los insumos obtenidos de los programas radiales de las áreas de PCC, sociales, matemática y ciencia y tecnología. En esta oportunidad, vamos a revisar si la información redactada en nuestro plan responde a los desafíos y criterios propuestos para consolidar nuestro producto, el cual es un plan de gestión de riesgo y amenazas correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre. Lo primero que vamos a revisar es si el producto responde a los retos planteados en la experiencia de aprendizaje, primero en comunicación y luego en las demás áreas. A continuación, escucharás los desafíos propuestos. Presta mucha atención. Desde DPCC, el producto debe responder a: ¿qué podemos hacer para identificar nuestras fortalezas personales, las situaciones de riesgo y proponer acciones para enfrentar estos riesgos y amenazas en mi comunidad o región? Desde sociales, el producto debe responder a la siguiente interrogante: ¿cómo usamos las tendencias para enfrentar situaciones de riesgo y amenazas en mi comunidad o región? Desde comunicación, el producto responde a la siguiente pregunta: ¿qué riesgos y oportunidades identifica en su contexto para asumir compromiso y una toma de decisiones para elaborar su proyecto de vida? Desde matemática, el producto debe responder a la siguiente interrogante: ¿de qué manera podemos gestionar los riesgos y amenazas para emplear los números racionales para contribuir con nuestro proyecto de vida? Y desde ciencia y tecnología de ambiente, el producto debe responder a la siguiente pregunta: ¿de qué manera la ciencia y la tecnología contribuyen en la vida de las personas, ayudando a gestionar los riesgos para hacer realidad el proyecto de vida? Estimados estudiantes, todos los desafíos han sido resueltos durante los programas radiales en las áreas de PCC, sociales, matemática, ciencia y tecnología y comunicación. No olvides, para el plan de gestión de riesgo y amenazas para hacer realidad mi proyecto de vida, se ha considerado el siguiente criterio en el área de comunicación, el cual es escribir de forma coherente y clara, identificando el propósito y la intención comunicativa del autor, haciendo uso de un registro formal. Para lo cual, vamos a revisar si durante la redacción e incorporación de la información al plan de riesgo y amenazas, hemos mantenido el tema cuidando de no presentar digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de información. No te preocupes. Hoy durante el programa estaremos abordando sobre las repeticiones innecesarias y dentro de tu ficha número 4 de autoaprendizaje de comunicación se abordará las contradicciones o vacíos de información. Te recuerdo, el tema de la digresión lo abordamos el programa pasado. No olvides revisar tu portafolio, así como tu ficha número 3 de autoaprendizaje de comunicación. A continuación, vamos a utilizar los siguientes criterios para revisar nuestro plan de gestión de riesgo y amenaza para hacer realidad mi proyecto de vida. Al lado de cada criterio indicarás con un sí o un no, si corresponde con lo redactado en tu plan. Criterios para revisar mi plan de gestión de riesgo y amenazas para hacer realidad mi proyecto de vida. Criterio 1. Toda la información provista por el estudiante en el plan es precisa y cumple con las características presentadas en la estructura del plan elaborado en sociales y de PCC, sí o no. Criterio 2. La información incorporada en el plan muestra un manejo adecuado de la información por parte del estudiante, seleccionada de las demás áreas como matemática, ciencia y tecnología y comunicación, sí o no. Criterio 3. Durante la lectura del plan se comprende la intención comunicativa del autor haciendo uso de un registro formal, sí o no. Criterio 4. Presenta la información de manera organizada y en una secuencia lógica, cerrando cada aspecto y actividad propuesta durante el desarrollo de la producción, sí o no. Criterio 5. Ha hecho un esfuerzo excepcional por hacer que el plan de gestión de riesgo y amenaza para hacer realidad mi proyecto de vida tenga una particularidad significativa,
porque aborda temática de orientación a los adolescentes, quienes tendrán la responsabilidad de poner en práctica su plan y asimismo compartirlo con sus familiares, compañeros y con los integrantes de su comunidad. ¿Sí o no? Criterio 6. Posee un entendimiento excepcional de su plan, teniendo claridad y estrategia para argumentar de manera escrita, así como de forma oral la información incorporada en su producto de la experiencia de aprendizaje. ¿Sí o no? Criterio 7. Durante su presentación se brinda con claridad y una adecuada organización en su contenido temático. ¿Sí o no? ¿Qué te pareció, estimado estudiante? Muy interesante, ¿verdad? Ahora, podemos saber en qué parte de nuestro plan de gestión de riesgo y amenaza para hacer realidad mi proyecto de vida nos falta mejorar. Estimados estudiantes, coméntanos. ¿Cuál de los ítems no cumple y explica con tus propias palabras por qué? Correcto. Según las respuestas recibidas, hemos identificado la dificultad en el ítem 3, el cual es: durante la lectura del plan se comprende la intención comunicativa del autor haciendo uso de un registro formal. Puede suceder que, al leer, nos estemos encontrando con repeticiones, contradicciones o vacíos de información. También puede estar desviándose del tema y estamos incurriendo en una digresión. No te alarmes, tampoco te sientas mal y mucho menos te preocupes. Es normal que suceda estos detalles. Siempre van a aparecer durante la construcción de un tipo de texto, y lo bueno es que lo podemos arreglar antes de editar la versión final. Entonces, acabamos de encontrar que tu texto presenta repeticiones innecesarias y te preguntarás cómo y por qué se dio este problema y por qué no te diste cuenta. No te preocupes, ahora te explico. Sucede que para dar la impresión de que se tiene un léxico prolífico o para sostener más tiempo la palabra cuando nos toca, se comete el error de recurrir a circunloquios o frases redundantes. Eso está pasando de repente en tu producto, para que me entiendas, o sea, repeticiones innecesarias. Suele presentarse más en la expresión oral, el más, sin embargo, como cizaña o hierba mala, ha invadido también la escrita. Ejemplo 1. Ellos saben hacer lo correcto, sin embargo, no lo hacen. Más y sin embargo son conjunciones adversativas. En estas se contraponen dos oraciones o términos sintácticos. La contrariedad puede ser parcial o total. La parcial expresa una corrección o restricción sobre la primera, más, pero, aunque. Escucha a continuación los dos casos que te voy a mencionar. Ellos saben hacer lo correcto, mas no lo hacen. Ellos saben hacer lo correcto, pero no lo hacen. Ambas conjunciones equivalen a pero. Es repetitivo emplearlas a la vez. Otras redundancias se dan por desconocimiento del significado de las palabras. Otro ejemplo. Funcionario público. La primera sección del vocabulario funcionario incluye el adjetivo público. Lo precisa. Es persona que desempeña profesionalmente un empleo público. Por definición, todo funcionario es público. ¿Cuál ocurre con tuvo una hija mujer? Hija es un sustantivo femenino. Lo correcto es tuvo una hija. Fue sumergido bajo el agua. Sumergir es meter algo debajo del agua u otro líquido. Corresponde a su significado. Lo correcto fue sumergido en el agua. Otro ejemplo. Murió de una hemorragia de sangre. Hemorragia, su significado es flujo de sangre por rotura de vasos sanguíneos. Lo correcto es murió de una hemorragia. Logramos salir afuera. Otro ejemplo. Salir, su significado es pasar de adentro a afuera. Lo correcto es logramos salir. Otro ejemplo. Fue testigo presencial. Testigo, su significado es persona que presencia o adquiere directo o verdadero conocimiento de algo. Lo correcto es fue testigo. Otro ejemplo. Será erradicado de raíz. Erradicar significa arrancado de raíz. Entonces lo correcto sería fue erradicado.
Recuerda, cuando se repite mucho una palabra o una idea, se da la impresión de pobreza de vocabulario, de inexperiencia, lo cual no quiere decir que sea preciso evitar la repetición a todo. Para evitar la repetición, no siempre es recomendable acudir al diccionario en busca de sinónimos. Generalmente, el escritor que acude constantemente al diccionario obliga al lector a una labor análoga, y lo que debemos procurar al escribir es que se nos comprenda rápidamente, sin necesidad de investigar lo que decimos. A continuación, responde a dos preguntas. ¿Qué mejoras deberías considerar a tu plan de gestión de riesgo y amenazas para hacer realidad mi proyecto de vida? ¿Qué te parece si consultas con tu profesor cuáles son las mejoras necesarias a tu producto final? Él estará muy gustoso en apoyarte. Por supuesto, debemos hacer también que el plan no pretenda tratar de manera minuciosa el tema que aborda, sino reflexionar sobre el mismo. Siguiente pregunta. ¿Qué características debería tener el producto final para cumplir con las características de un plan de gestión de riesgo y amenazas para hacer realidad mi proyecto de vida? Por supuesto, primero debemos tener claridad en lo siguiente. El producto debe responder a los criterios propuestos para elaborar el plan de gestión de riesgo y amenaza. Entre estos criterios tenemos: identifica los riesgos y amenazas naturales en su comunidad, propone acciones de prevención frente a situaciones de riesgo en su comunidad, explica las relaciones entre las tendencias y demandas del mundo actual y la gestión de riesgo y amenazas en su comunidad, escribir de forma coherente y clara, identificando el propósito y la intención comunicativa del autor, haciendo uso de un registro formal, formula propuestas para una adecuada gestión de los riesgos y amenazas mediante los números racionales que contribuyan con nuestro proyecto de vida, explica cómo la ciencia y la tecnología contribuyen en la vida de las personas, ayudando a gestionar los riesgos para hacer realidad el proyecto de vida. El producto debe de cumplir con todos estos criterios. Recuerda, estimados estudiantes, para la planificación, textualización y revisión de tu plan, no solo se observa la evidencia trabajada en el área de comunicación, sino también las actividades y evidencias desarrolladas en los programas radiales de las demás áreas como DPCC, sociales, ciencia y tecnología de ambiente y matemática. Revisa cuáles fueron los aportes brindados por estas áreas para presentar tus argumentos durante el desarrollo de tu plan de gestión de riesgo y amenazas para hacer realidad mi proyecto. Muy bien, estimados estudiantes, con estos nuevos aportes te toca incorporar la información a tu plan de gestión de riesgo y amenazas. No olvides estar informando de manera constante tu avance a tu profesor o profesora de comunicación. Él estará gustoso en atender todas tus dudas e interrogantes sobre lo abordado en el programa del día. Ahora sí, estimados estudiantes, sigamos adelante, sí podemos. Actividad 2. A continuación, a través de la siguiente actividad, vamos a evaluar las ideas propuestas y la información presentada en el plan de gestión de riesgo y amenaza para hacer realidad mi proyecto de vida. Estimados estudiantes, una vez revisado nuestro texto, pasamos a editarlo, debido a que en el camino hemos encontrado errores y observaciones por parte de nuestro profesor y aporte de nuestros familiares al momento de presentarlo y al hacer nuestra autoevaluación. Para esta parte, tendrás un nuevo tiempo de compartir con tus familiares más cercanos y comprobar si los aportes brindados son adecuados para su edición. A continuación, vamos a revisar si nuestro plan de gestión de riesgo y amenaza responde a los siguientes criterios para editar. A. El título debe estar centrado en el propósito. B. Se describe de manera ordenada los escenarios de riesgo, considerando las conclusiones y sugerencias brindadas en las áreas de DPCC, sociales, ciencia y tecnología de ambiente y matemáticas. C. Existe coherencia en la redacción de los tipos de textos utilizados durante la construcción de la descripción del escenario de los riesgos y amenazas. D. Los argumentos son claros al momento de identificar y analizar los análisis de vulneración sobre el origen de los riesgos y amenazas. E. Los objetivos se han formulado de forma clara y de comprensión fácil para el lector. F.
Las actividades describen las conclusiones, sugerencias desarrolladas en las diferentes áreas como de PCC, sociales, matemática, ciencia y tecnología y comunicación. G. Para elaborar la conclusión se han considerado las anotaciones desarrolladas en el programa radial de comunicación. H. Se ha revisado las evidencias compiladas en el portafolio para lograr el propósito del prueba. Muy bien, estimados estudiantes, estamos a punto de presentar nuestro primer producto del mes de noviembre. Recuerda revisar tu portafolio y ahí encontrarás tus evidencias del mes de agosto y septiembre. Y verás que durante los programas radiales de esos meses se brindaron las pautas para formular conclusiones. Asimismo, se revisaron las características y la estructura de los textos argumentativos, así como la exposición argumentativa. Toda esta información te servirá para presentar la versión final del plan de gestión de riesgo y amenazas. Ahora, vamos a presentar tu plan de gestión de riesgo y amenazas a nuestros familiares más cercanos. Pueden ser tu papá, mamá y hermanos. Entrega a tus familiares la siguiente ficha y bríndales indicaciones que marquen si cumpliste o no con los criterios durante la presentación de tu plan de gestión de riesgos y amenazas para hacer realidad tu proyecto de vida. Criterios para la presentación del plan de gestión de riesgos y amenazas para hacer realidad mi proyecto de vida. A. Presenta sus ideas claras y completas. B. Utiliza un volumen de voz adecuado al auditorio. C. Entona y mantiene un ritmo que favorece la atención de los hermanos, tíos o familiares más cercanos. D. Evita las digresiones durante su exposición argumentativa. E. Evita repeticiones innecesarias durante su exposición. F. Evita contradicciones o vacíos de información. G. Tiene una postura apropiada y se desplaza en caso sea necesario sin generar distracciones. H. Mantiene contacto con los familiares, los saluda, mira a las personas y practica normas de cortesía según las costumbres locales o dentro del entorno familiar. ¿Qué te pareció, estimado estudiante? Editaste tu versión final de tu plan de gestión de riesgo y amenazas para hacer realidad un proyecto de vida. Ahora ya tienes tu plan en versión final y también lo has presentado a tus familiares y ellos, a través de la lista de cotejo o los criterios presentados, se han convencido que tienes un producto muy pero muy bueno. Y asimismo, estoy convencido que te sientes muy bien por tener tu producto final terminado. Antes de terminar, te voy a pedir que tú mismo te autoevalúes. Utilizando una ficha de evaluación y tu reto para tu tiempo de estudio es formular tus propios criterios de autoevaluación. Te sugiero revisar tu portafolio y utiliza las evidencias de las sesiones 4 y 8 de cada mes y verás que en esas sesiones encontrarás ejemplos que te servirán para armar tus propios criterios. Pero aún hay más. Puedes observar tu ficha de autoaprendizaje número 4 de comunicación. Ahí estoy considerando una ficha de autoevaluación del producto de la primera quincena. Te puede servir para armar tu propia ficha de autoevaluación. Ahora que estamos terminando el programa, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué recursos empleé en la escritura de mi texto? ¿En qué proceso de la escritura tuve dificultades y cómo lo resolví? ¿En qué otras situaciones de la vida puedo aplicar lo que aprendí? Todos estos pasos regístralos en una hoja y archívalo en tu portafolio.